Hola a todos, bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. La verdad es que este tema nos ha impactado bastante al prepararlo. Queremos comprender mejor ese, digamos, panorama psicológico al que se enfrentan los internos de medicina. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Sí, es increíble, ¿no? La cantidad de datos que hay disponibles a nivel global sobre este tema. Y bueno, la imagen que pintan, como te puedas imaginar, es bastante preocupante. Pero bueno, vamos a explorar juntos todos esos factores, ¿no? Los culturales, los estructurales, los sociales, que impactan el bienestar mental de estos jóvenes médicos. E incluso llegaremos a analizar esa conexión tan alarmante con el suicidio. Totalmente. Y lo que me ha impactado a mí es que no estamos hablando solo de números, ¿verdad? Estamos hablando de personas reales, con sus ilusiones, con sus sueños, que se están enfrentando a una presión, bueno, inmensa en una etapa tan crucial de sus vidas. Sin duda. Y mira, para que te hagas una idea de la magnitud del problema, casi el 30% de los estudiantes de medicina y también de los internos sufren de depresión. Y alrededor del 10% han tenido pensamientos suicidas durante su formación. Y ojo, estas cifras son mucho más altas que las de la población general, ¿eh? En grupos de edad similares. Es una realidad, muy dura. ¿Y qué pasa con la comparación con otros estudiantes? ¿Sufren también ese nivel de estrés y depresión? Pues los estudiantes de medicina tienen entre 2.2 y 5.2 veces más riesgo de sufrir episodios depresivos que sus compañeros, los que no estudian medicina, claro. Es una diferencia enorme. Impresionante. Y en cuanto al suicidio, ¿qué nos dicen las estadísticas ahí? Pues prepárate porque esta cifra es aún más alarmante. Los internos de medicina tienen hasta 3 veces más probabilidades de morir por suicidio que otros jóvenes de su edad. Es terrible. ¿Cómo es posible que quienes se dedican a cuidar la salud de otros estén tan expuestos a este nivel de sufrimiento? ¿Qué está fallando? Bueno, uno de los factores clave que hemos encontrado en las investigaciones es la cultura de sacrificio, que impregna la formación médica. Tradicionalmente se ha glorificado, ¿no? La abnegación y la resistencia estoica como si fueran virtudes esenciales. Es como si se esperara que los médicos fueran una especie de superhéroes, ¿no? Ya. Incapaces de flaquear o de mostrar debilidad. Exactamente. Y esta idea además se ve reforzada por una mentalidad meritocrática, ¿no? Implacable. Solo los mejores, los más fuertes, sobreviven. Y en la práctica esto se traduce muchas veces en situaciones de maltrato, ¿no? Y un ambiente de trabajo bastante tóxico. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se manifiesta esta cultura tóxica? En el día a día de los internos me refiero. Imagina que eres un interno, ¿no? Y te encuentras con que te lanzan instrumentos quirúrgicos durante una cirugía o que te someten a interrogatorios humillantes delante de todo el equipo médico. Pues estas prácticas, por desgracia, siguen vigentes en muchos hospitales, como una especie de rito de paso, ¿sabes? Es increíble que este tipo de novatadas, por llamarlas de alguna manera, se normalicen en un entorno profesional. Y no solo eso. Se usa incluso el término proxeneta para describir a los residentes mayores que someten a los internos a estas pruebas. Es una dinámica de poder terrible que perpetúa la idea de que el sufrimiento es parte del proceso de formación. Es un término muy fuerte, ¿eh? Y Sí. muy gráfico. ¿Podrías explicar un poco más a qué se refiere? Claro, proxeneta, en este contexto, se refiere a la figura del residente que explota y abusa de su poder sobre el interno, obligándolo a realizar tareas extenuantes o humillantes. Es como si vendiera su fuerza de trabajo al mejor postor, que en este caso son los médicos de mayor rango. Es una analogía terrible, pero ayuda a comprender la gravedad de la situación. Y además de estas prácticas abusivas, ¿qué otros mensajes tóxicos se transmiten a los internos? Pues mira, frases como el sueño y el bienestar son para los débiles, son comunes en este entorno. Es un mensaje terrible que desalienta a los internos a buscar ayuda cuando la necesitan. Se les inculca la idea de que deben sacrificar su salud, su bienestar personal, en pos de la profesión. Es una presión enorme para alguien que apenas está comenzando su carrera. Ya. Y me imagino que esto crea un ambiente de silencio, ¿no? De invisibilización del sufrimiento. Efectivamente. Y lo que es realmente preocupante es que esta cultura del silencio impide que muchos internos busquen ayuda, lo que agrava aún más su sufrimiento. Temen ser juzgados, etiquetados como débiles o incluso perder oportunidades laborales si se atreven a mostrar su vulnerabilidad. Es un círculo vicioso que perpetúa el problema. Y además de esta cultura tóxica, imagino que las condiciones laborales extremas también juegan un papel fundamental en la crisis de salud mental de los internos. Por supuesto. Turnos de 24 a 36 horas, semanas laborales de más de 80 horas, poco tiempo para descansar. Es una receta para el desastre. ¿Cómo es posible que se les exija a estos jóvenes médicos que tomen decisiones cruciales?
que afectan la vida de sus pacientes en un estado de agotamiento extremo. Es una paradoja terrible. Se espera que funcionen a un nivel óptimo, pero las condiciones en las que trabajan son inhumanas. La privación crónica del sueño, la responsabilidad intensa y la exposición constante al sufrimiento humano son una combinación explosiva que afecta profundamente la salud mental. Y me imagino que todo esto se traduce en un aumento significativo de los casos de depresión y ansiedad entre los internos. Exactamente. Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que la proporción de médicos que cumplen con los criterios de depresión aumenta drásticamente durante el año de internado. Pasan del 3.9% al 25.7%. Es decir, los autores del estudio lo atribuyeron directamente a las largas jornadas de trabajo, al estrés y a las características del propio sistema de formación médica. Es un aumento brutal. Prácticamente se multiplica por 7 el número de médicos que sufren depresión durante el internado. ¿Y qué hay de los factores específicos del internado? ¿Cuáles contribuyen a este deterioro de la salud mental? Pues mira, las largas horas, la falta de sueño, la pérdida de autonomía y la exposición a situaciones emocionalmente desafiantes como comunicar muertes o manejar errores médicos son factores que contribuyen al agotamiento, la ansiedad y la depresión en los internos. Es un cóctel de estrés y presión realmente abrumador. Y como mencionamos antes, no se limita a un solo país o región. Efectivamente. A nivel mundial, alrededor de 1 de cada 4 médicos residentes experimenta depresión o síntomas depresivos clínicamente relevantes. Es una crisis global que afecta a los internos de medicina en todas partes del mundo. Entonces, además de la cultura del sacrificio y las condiciones laborales extremas, ¿qué otros factores están contribuyendo a esta crisis global de salud mental en la medicina? La presión social y profesional juega un papel fundamental. Desde el inicio de la carrera, muchos estudiantes de medicina sienten la presión de destacar académicamente, a veces impulsados por las expectativas de sus familias o por la competitividad inherente al campo. Es cierto. La medicina es una carrera muy demandante desde el principio, y la presión por el éxito puede ser abrumadora. ¿Y cómo se traduce esta presión en el día a día de los internos? Pues una vez que llegan al hospital, la presión por un desempeño impecable es constante. Cualquier error, por pequeño que sea, se percibe como una señal de incompetencia. Imagínate trabajar en un ambiente donde no hay margen de error, bajo la mirada constante de tus superiores. Es una presión insoportable. Y en un contexto donde se les ha enseñado a reprimir sus emociones y a no mostrar debilidad, me imagino que muchos internos optan por ocultar sus dificultades. Exactamente. Esta presión por la perfección, tanto externa como interna, crea un conflicto para el interno, ¿no? Debe mostrar su vulnerabilidad o debe ajustarse al ideal del médico infalible. Y en la mayoría de los casos, la respuesta es ocultar sus dificultades por miedo al estigma. El miedo al estigma. Otro factor que agrava la situación. Hay estudios que demuestran el impacto de este miedo en la salud mental de los internos. Sí, claro. Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que muchos médicos evitan hablar de sus problemas de salud mental por miedo a las repercusiones profesionales. Temen ser discriminados, perder oportunidades laborales o incluso ser considerados no aptos para ejercer la medicina. Es un miedo comprensible, pero al mismo tiempo terriblemente injusto. ¿Podrías contarnos algún caso concreto que ilustre el impacto del estigma en la vida de un interno? Hubo un caso que me impactó mucho. Un estudiante de medicina con un historial de depresión me consultó sobre si debía mencionar su condición en su solicitud de residencia. Le habían aconsejado que lo ocultara, ya que podría perjudicar sus posibilidades de ser aceptada. Es indignante. Es como si se les estuviera diciendo que su salud mental es un obstáculo para su desarrollo profesional. Y me imagino que este tipo de estigma institucional lleva a que la mayoría de los internos sufran en silencio, sin buscar la ayuda que necesitan. Así es. Y lamentablemente, la falta de apoyo institucional agrava aún más la situación. Hablemos de eso. ¿Cómo se manifiesta esta falta de apoyo en las instituciones médicas? Tradicionalmente, la cultura médica ha penalizado explícita o implícitamente la búsqueda de ayuda psicológica. Los formularios de licencia médica y las solicitudes de residencia solían incluir preguntas sobre el historial de salud mental, lo que generaba miedo y desconfianza en los solicitantes. Es como si el sistema médico enviara el mensaje de que la vulnerabilidad es una debilidad en lugar de una parte natural de la experiencia humana. Exacto. Y esta mentalidad ha tenido consecuencias devastadoras en la vida de muchos médicos. Afortunadamente, en los últimos años parece que ha habido algunos avances en este sentido. Sí, algunas escuelas de medicina y hospitales han comenzado a implementar programas de bienestar y apoyo psicológico para estudiantes y residentes. Eso es alentador,
¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de estos programas? Claro. Por ejemplo, el organismo acreditador de Estados Unidos, el ACGME, ahora exige que todos los programas de residencia ofrezcan acceso confidencial a servicios de salud mental las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También hay universidades que están implementando programas de mentoría y grupos de apoyo para estudiantes de medicina, donde pueden hablar abiertamente de sus dificultades y recibir apoyo de sus compañeros y profesores. Es un paso importante en la dirección correcta, pero me imagino que todavía queda mucho camino por recorrer para que estos programas sean realmente efectivos. Sin duda, es fundamental que se produzca un cambio cultural más amplio para que estos programas sean realmente efectivos. Los internos deben sentir que pueden buscar ayuda sin temor a repercusiones o juicios. La clave está en crear un entorno donde la salud mental se valore y se priorice tanto como la competencia médica. Totalmente de acuerdo. Y hablando de diferentes entornos, me parece importante tener en cuenta que la crisis de salud mental en la medicina no se experimenta de la misma manera en todo el mundo. Exactamente. El contexto cultural y las estructuras sanitarias de cada región moldean la forma en que se manifiesta esta crisis. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se viven estas diferencias en distintos países? Claro. Por ejemplo, en países occidentales industrializados como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, se han implementado reformas para mejorar la calidad de vida de los residentes, como límites en las horas de trabajo semanales. Sin embargo, los resultados han sido mixtos. Es decir, que las reformas no siempre han logrado el impacto deseado. Exactamente. Por ejemplo, en Francia, a pesar de tener un sistema de salud avanzado, las organizaciones de médicos denunciaron recientemente que un interno se suicida cada semana en el país. Es una estadística escalofriante que ha llevado a miles de médicos a manifestarse en París exigiendo mejores condiciones laborales y apoyo para los internos. Es una situación realmente alarmante. ¿Y en otros países de Europa, cuál es la situación? En el Reino Unido, la tasa de suicidio entre las médicas es un 24% más alta que la de la población femenina general. Es una cifra que nos recuerda que la crisis de salud mental en la medicina afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Es un dato muy preocupante. ¿Y qué hay de Estados Unidos? En Estados Unidos, el suicidio se encuentra entre las principales causas de muerte de médicos residentes. A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo, la presión asistencial y cultural sigue cobrando un alto precio en la salud mental de los internos de medicina. Es una realidad devastadora. Y la pandemia de COVID-19, me imagino, no ha hecho más que agravar la situación. Por supuesto. La pandemia ha aumentado la sobrecarga de los sistemas de salud y los niveles de agotamiento y desesperación entre los médicos jóvenes. Y en países asiáticos, con una alta competitividad educativa, como India y China, ¿cómo se vive esta crisis? En esos países, los internos de medicina se enfrentan a una presión adicional. Además de las largas jornadas de trabajo y el estrés clínico, la cultura en estos países valora la disciplina estricta y el respeto jerárquico, lo que puede dificultar aún más la búsqueda de ayuda. Entiendo. En esas culturas, hablar de emociones y vulnerabilidades puede ser visto como una falta de respeto a la autoridad. Exactamente. Y esto crea un obstáculo adicional para que los internos busquen ayuda cuando la necesitan. ¿Hay datos específicos sobre la situación en India y China? Sí. En India, un informe de 2024 reveló que el 16.2% de los estudiantes de medicina de pregrado y el 31.2% de los residentes tenían pensamientos suicidas, y lo que es aún más alarmante, el 4.4% de los residentes habían intentado suicidarse en el último año. El acoso, la insatisfacción con el rendimiento académico y la presión familiar extrema son factores que contribuyen a estas cifras alarmantes. Son cifras realmente preocupantes. ¿Y en China, cuál es la situación? En China, una serie de suicidios de médicos residentes en 2024 ha generado un debate nacional sobre el estrés abrumador que enfrentan estos jóvenes profesionales. Un caso particularmente conmovedor fue el de un residente en Shanghái que se quitó la vida tras ser reprendido por intercambiar turnos en el hospital. Es terrible. Ese caso ilustra cómo la falta de flexibilidad y comprensión por parte de las instituciones puede tener consecuencias trágicas. Exactamente. A pesar de las diferencias culturales, hay muchos problemas subyacentes que son comunes a los internos de medicina en todo el mundo. Largas jornadas de trabajo, supervisores exigentes, miedo al estigma y falta de apoyo psicológico son experiencias compartidas por estos jóvenes profesionales. Es desolador pensar en la cantidad de sufrimiento que hay detrás de estas estadísticas. Pero me alegra saber que el reconocimiento de esta crisis también es global. Sí, afortunadamente en muchos países los propios médicos jóvenes están alzando la voz para exigir cambios. Hemos visto protestas públicas, movimientos en redes sociales y documentales como Don't Harm que han puesto de manifiesto la epidemia de suicidios médicos. Es un paso importante para romper el silencio y crear una cultura en la que se priorice la salud mental de los médicos. Es esperanzador ver que se está generando conciencia sobre este problema.
Y hablando de suicidios médicos, me gustaría que profundicemos un poco más en las estadísticas, porque las cifras que hemos visto hasta ahora son realmente alarmantes. Claro. Como te mencioné antes, los estudiantes de medicina tienen un riesgo 3 veces mayor de morir por suicidio que otros jóvenes de su misma edad. Y las doctoras tienen una tasa de suicidio un 76% más alta que la de la población femenina general. Es una diferencia abismal. ¿Y qué hay de las cifras en Estados Unidos? En Estados Unidos, se estima que entre 300 y 400 médicos se suicidan cada año, lo que equivale a aproximadamente uno por día. Y entre los médicos en formación, el suicidio es la segunda causa principal de muerte, solo superada por el cáncer. Es devastador. Cada número representa una tragedia individual, una vida truncada por un sistema que no ha sabido proteger a sus propios profesionales. Efectivamente, es fundamental que reconozcamos que proteger a los jóvenes médicos no es solo una cuestión humanitaria, sino que también es crucial para garantizar un sistema de salud de calidad para todos. Totalmente de acuerdo. Si queremos médicos sanos y capaces de cuidar a sus pacientes, debemos crear un entorno que los cuide a ellos. Exactamente. La formación médica actual en muchas partes del mundo contiene elementos estructurales y simbólicos que son tóxicos para la salud mental de los futuros médicos. Es cierto. Y es responsabilidad de todos, desde las instituciones educativas hasta los propios médicos, trabajar para cambiar esta realidad. Es hora de romper con la cultura de sacrificio desmedido y crear una cultura de cuidado y empatía dentro de la medicina. Completamente de acuerdo. Necesitamos un cambio de paradigma que priorice la salud mental de los médicos y les brinde el apoyo que necesitan para prosperar en su profesión. Solo así podremos evitar que más jóvenes talentosos pierdan la vida en una profesión que debería ser sinónimo de cuidado y bienestar. Es que es impactante la cantidad de información que hemos revisado hasta ahora. Y lo que más me preocupa es que, como decíamos antes, no son solo números fríos, representan vidas truncadas, ¿no? Sueños rotos, familias destrozadas. Es una realidad muy, muy dolorosa. Totalmente. Y lo que a mí me parece todavía más preocupante es que esta problemática no es nueva, ¿eh? Llevamos años viendo estudios, investigaciones que alertan sobre la alta prevalencia de problemas de salud mental entre los estudiantes de medicina y los médicos jóvenes. Sí, es cierto. A nivel mundial, alrededor del 11% de los estudiantes de medicina, fíjate, reportan haber tenido pensamientos suicidas durante su carrera. No son casos aislados. Es una problemática muy extendida. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es posible que una profesión que se dedica a cuidar la salud esté fallando de forma tan estrepitosa en el cuidado de sus propios profesionales? Es una pregunta fundamental. Y yo creo que la respuesta no es sencilla, ¿eh? Hay una convergencia de factores que contribuyen a este escenario tan preocupante. Claro. Hemos hablado ya de la cultura del sacrificio, de las condiciones laborales tan extremas, de la presión social, del miedo al estigma. Pero me gustaría profundizar un poco más en la conexión entre estos factores, cómo se entrelazan para crear este ambiente tan tóxico para la salud mental de los internos. Bueno, pues empecemos por la cultura del sacrificio, ¿no? Tan arraigada en la medicina. Esa idea del médico estoico que aguanta cualquier adversidad sin quejarse ha sido transmitida por generaciones, ¿no? Y ha creado una falsa percepción de que el autocuidado es una debilidad. Sí. Es como si se esperara que los médicos sean superhumanos, ¿no? Inmunes al sufrimiento, al agotamiento. Y esto, sumado a un sistema de meritocracia tan implacable, empuja a muchos jóvenes a sobreexigirse hasta el límite, ocultando sus problemas por miedo a ser juzgados. Exactamente. Y aquí entran en juego las condiciones estructurales de la formación médica, ¿no? Jornadas interminables, sobrecarga de trabajo, falta de descanso. Y bueno, una exposición constante al dolor humano es un cóctel explosivo que afecta y mucho a la salud mental. Es como si el sistema médico, en su afán de formar a los mejores profesionales, se olvidara de que estos profesionales también son seres humanos, ¿no? Con necesidades emocionales, con límites que deben ser respetados. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar la presión social y profesional que pesa sobre los internos, ¿no? Desde el inicio de la carrera, muchos sienten la obligación de cumplir con las expectativas de la sociedad, de sus mentores y, por supuesto, las propias. Claro. La medicina es una carrera que conlleva una gran responsabilidad social y eso genera una presión adicional para los jóvenes médicos. Sin duda. Y en este contexto, la falta de espacios seguros donde puedan expresar sus vulnerabilidades, donde puedan buscar apoyo, se convierte en un factor determinante. Es decir, que además de las presiones externas, hay una falta de contención interna, de redes de apoyo que les permitan procesar sus emociones, ¿no? Y afrontar sus dificultades. Efectivamente, la ausencia de apoyo formal de redes de contención deja a muchos internos solos frente a sus dificultades. Y esto aumenta el riesgo de que esa depresión, no tratada, derive en un desenlace fatal. Es una realidad terrible.
Y yo creo que es importante destacar que para cambiar esta realidad debemos abordar no solo al individuo que sufre, sino también la cultura institucional. Y por supuesto, las estructuras de poder que han perpetuado estas dinámicas nocivas. Completamente de acuerdo. No se trata solo de brindar terapia individual, sino de transformar el sistema desde la raíz. Exacto. Y afortunadamente en los últimos años hemos visto algunos avances, ¿no? Facultades, hospitales están implementando programas de bienestar. Se están creando comités de residentes para denunciar abusos. Cada vez más médicos se atreven a compartir sus historias para romper, ese tabú del sufrimiento en silencio. Sí, son señales esperanzadoras. Y también hay reformas normativas importantes, ¿no? Como la obligación de ofrecer acceso confidencial a apoyo psicológico, promover la resiliencia saludable entre los médicos en formación. Son pasos, sin duda, en la dirección correcta. Pero el camino hacia una cultura médica más humana y más compasiva aún es largo. Es cierto. Necesitamos un cambio de mentalidad muy profundo, tanto en las instituciones como en los propios profesionales. Debemos dejar de ver la salud mental como algo ajeno a la excelencia médica y empezar a considerarla como un pilar fundamental de la misma. Totalmente de acuerdo. Me parece que esta reflexión nos lleva a una pregunta crucial. Y es, ¿podrían las mismas cualidades que atraen a las personas a la medicina, como la empatía, la compasión, la entrega, convertirlas en víctimas de un sistema que no prioriza su bienestar? Es una pregunta muy profunda. Y yo creo que la respuesta es sí. La medicina atrae a personas sensibles con una gran capacidad de conectar con el sufrimiento ajeno, ¿no? Pero en un sistema que no les brinda las herramientas para gestionar sus propias emociones, estas cualidades se pueden convertir en un arma de doble filo. Y es una paradoja terrible. Los que se dedican a cuidar a otros terminan siendo descuidados por el sistema que los formó. Exacto. Y esto nos obliga a repensar el modelo de formación médica actual. No podemos seguir sacrificando la salud de nuestros futuros médicos en el altar de la excelencia profesional. Es cierto. Necesitamos un sistema que forme a médicos competentes, sí, pero también compasivos, resilientes, capaces de cuidar de su propio bienestar. Totalmente de acuerdo. Y esto requiere un compromiso colectivo de las instituciones, de los profesionales y de la sociedad en general. Porque proteger a nuestros médicos jóvenes no solo es un imperativo ético, sino también una necesidad para construir un sistema de salud más humano, más sostenible y eficaz para todos. Y después de haber analizado en profundidad este panorama tan complejo, la pregunta que nos queda a todos es, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo podemos, desde nuestras comunidades, desde nuestros roles en el sistema de salud, contribuir a un futuro donde los médicos no tengan que sacrificar su bienestar para ejercer su vocación? Es una pregunta crucial. Y yo creo que la respuesta está en la acción colectiva. Debemos exigir a las instituciones médicas que implementen políticas que protejan la salud mental de sus estudiantes y profesionales. Exacto. Hablemos de esas políticas. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar para crear un ambiente más saludable para los médicos en formación? En primer lugar, es fundamental garantizar el acceso a servicios de salud mental confidenciales y de calidad para todos los estudiantes de medicina y médicos residentes. Y no solo se trata de ofrecer el servicio, sino de crear una cultura donde la búsqueda de ayuda sea vista como algo normal, positivo. Totalmente de acuerdo. El estigma sigue siendo un gran obstáculo para que los médicos busquen ayuda. Hay que romper con la idea de que la vulnerabilidad es una debilidad. Exactamente. Y además del acceso a la atención psicológica, es fundamental implementar horarios de trabajo más humanos. No podemos seguir normalizando las jornadas interminables, la falta de descanso. Los médicos son seres humanos, no máquinas. Necesitan tiempo para descansar, para recuperarse, para tener una vida fuera del hospital. Completamente de acuerdo. Las jornadas laborales extenuantes no solo afectan la salud mental, sino que también aumentan el riesgo de errores médicos. Exacto. Y otro punto fundamental es crear un entorno laboral libre de acoso y discriminación. Los internos son especialmente vulnerables al abuso de poder por parte de sus superiores. Es fundamental implementar mecanismos de denuncia efectivos y promover una cultura de respeto, de tolerancia cero al maltrato. Sí, es inaceptable que se siga tolerando este tipo de prácticas en un entorno profesional. Y más allá de las medidas que se tomen a nivel institucional, creo que es fundamental que como sociedad cambiemos nuestra percepción de la vulnerabilidad. Debemos dejar de ver la búsqueda de ayuda como un signo de debilidad y empezar a valorarla como un acto de valentía, de responsabilidad. Tienes toda la razón. El estigma que rodea la salud mental es un problema social que afecta a todos, pero especialmente a los profesionales de la salud, que se sienten presionados para mantener una imagen de fortaleza, de invulnerabilidad. Exacto, es hora de romper con este estigma. Los médicos son seres humanos y como tales también experimentan emociones, sufren y necesitan apoyo. Y no podemos olvidar la importancia de la prevención.
Es fundamental que las escuelas de medicina y los hospitales implementen programas que promuevan la resiliencia, el manejo del estrés, la creación de redes de apoyo entre los estudiantes y profesionales. Completamente de acuerdo. Es necesario dotar a los futuros médicos de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de la profesión sin comprometer su salud mental. Y esto implica también fomentar una cultura de autocuidado, donde los médicos se sientan cómodos hablando de sus dificultades y buscando ayuda cuando la necesitan. Sí, hay que enseñarles a cuidarse a sí mismos para que puedan cuidar mejor de sus pacientes. Imagina un sistema de salud donde los médicos no solo se preocupan por la salud de sus pacientes, sino que también cuidan de su propio bienestar. Un sistema donde la empatía, la compasión, el apoyo mutuo son valores tan importantes como la competencia técnica. Ese es el futuro que debemos construir. Un futuro donde la medicina sea una profesión que no solo cure el cuerpo, sino que también nutra el alma. Y para lograrlo necesitamos el compromiso de todos. De las instituciones, de los profesionales, de los estudiantes y de la sociedad en su conjunto. Porque proteger la salud mental de nuestros médicos es una responsabilidad compartida. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en un tema tan complejo y urgente. Esperamos que esta información te haya inspirado a reflexionar y actuar para crear un futuro donde la medicina sea una profesión que no solo cure, sino que también cuide.